hacen sentido al saludar. Bueno, nosotros comenzamos a tener una relación, un acuerdo de trabajo con el Consejo Territorial Mapuche Galvarino a partir de octubre del año pasado, del 2013, ya que ellos nos invitaron a un seminario que organizaron en la comuna sobre el tema de los derechos lingüísticos, la revitalización lingüística en el marco de la primera comuna que había cooficializado el Mapuzungún. O sea, a partir de ese primer encuentro hicimos varias reuniones y en una de ellas invitamos a varios investigadores del ISIS, de las 4 líneas, donde nos reunimos con la organización y definimos líneas de acción. Educación y lengua es como el tema, uno de los temas más importantes para la organización, y uno de ellos obviamente es la lengua, que ellos tienen la intención o el interés de hacer un proceso desde abajo de implementación de la lengua como la lengua cooficial de Galvarino. Y para ello una de las acciones que tenían definido era realizar un diplomado. Entonces, a partir de diversas conversaciones, reuniones, empezamos a definir que nosotros como universidad teníamos la posibilidad de impartir un diplomado en revitalización lingüística, considerando profesores nuestros del ISI, de la universidad. También podíamos invitar a otros profesores y también con el Consejo Territorial Mapuche. En primer lugar, en que ellos pudiesen contribuir a todo este proceso de la revitalización lingüística, de cómo queremos la escuela que queremos de aquí en adelante, donde se pueden hablar 2 idiomas en el mismo nivel, el mapuzungún y el castellano. Y eso sin duda es el rol que van a jugar los que han estado participando en el diplomado. Y de la misma manera, cómo generar nueva mirada a lo que es la educación intercultural. De la mirada desde el punto de vista del Estado o la mirada desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Y aquí han surgido importantes ideas en cuanto a cómo implementar el bilingüismo en nuestra comuna. Consideramos que en este proceso el acompañamiento que hace la universidad de poder hacer descentralizado un diplomado como en la comuna de Galvarino ya es un paso importante que se puede ir generando con la finalidad de que los interesados, en este caso las comunidades mapuche, pudiesen cada vez preparándose más, teniendo mejores recursos pedagógicos para una mejor enseñanza, ya sea una interculturalidad con elementos de la historia, de la visión de nuestro pueblo mapuche y de la misma forma de la historia local de nuestro pueblo. Entonces enseñé varias estrategias, metodologías que ellos pueden aplicar después en el aula con los niños. O sea, considerando que ellos ya tienen el uso del lenguaje, tienen los conocimientos culturales y lo que hace falta es sistematizar. Entonces, especialmente me aboqué a entregar herramientas muy concretas que las puedan replicar. Por ejemplo, les enseñé con ejemplos que ellos mismos podían ir resolviendo para que después lo transfirieran al aula, como los juegos que utilicé con animales, haciendo ejercicios de descripción, de presentación personal. Trabajamos con elementos muy concretos del lenguaje como acciones, conectores, vocabulario, pero en un contenido integral, o sea, dándole al mapuzungún un uso funcional del lenguaje, un uso integrado de la lengua. Que cada uno se va a poner un nombre de un animal o de un ave. Entonces, después yo voy a pasar comprando animales y aves, los voy a encerrar en un corral y de repente el corral se va a abrir y se van a tener que arrancar, ir a sentar, y el que se queda sin asiento tiene que hacer la misma actividad. Desde chico yo empecé con mi lengua, nunca lo olvidé, sigo trabajando así y me ha servido mucho ahora, que ahora está
organizando de nuevo nuestra lengua, que la estamos viviéndolo. Ojalá esto siga así y no se quede atrás. Tenemos toda la gana y el entusiasmo de que los mapuches lo reconozcan como mapuche y tengamos también respeto sobre las autoridades. Nuru, Pangui, Kansu, Pafu, Chegul, Kokori, Chewa, Narki, Beikon, Malal, Kunufin, Tipupuyin, Pichiqueruña, Gom, Lengan, Malata, Memeco y Tipufita. Y bueno, pues la experiencia en este diplomado ha sido buena, ya en el sentido de que pues uno como estudiante, en este caso aquí, pues uno se da cuenta que también uno puede adquirir un montón de conocimiento en la universidad, pero sobre todo en el área intercultural uno adquiere mucho conocimiento en la gente, en los quinches. Entonces en este diplomado tuve el privilegio de compartir con personas que no necesariamente tienen un título profesional, pero tienen mucho conocimiento sobre la cultura mapuche. Y eso a mí como joven me ha fortalecido mucho en mi propio pueblo, ¿no? Como identificarme más, aprender más, porque pues esta es la forma, ¿no? Loko gaul mekelu jibe el captura pero un manual, sino un sonido nomás. Ve ñao ni loco canto mejil, también es importante. Baja el ritmo. Porque nosotros, ya que Galvarino es la comuna más pobre de la 9ª región, y nosotros quisimos llevar adelante esta organización para fomentar la educación bilingüe en los colegios, ya que nuestra lengua está en peligro de extinción. Grande. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que se tomó un grupo de educadores tradicionales que hoy en día son activos en los colegios para poder en ello colocar lo que es la cuota del conocimiento mapuche. Que ellos sean competentes en su cultura y puedan reflejar la enseñanza como tal, en la educación intercultural. Ustedes nuevas son nuevas vacas. Es muy buena vaca. Ustedes son nuevas. Sí. Chao. Hemos Colongo, Cayo Sebu, Quiñemara. Feitamos Quiñe R, una sola R. Ya. En Mapuzungún se pone una sola. Melilongo, Huaca, Eima. Moñuque, Feitaín, Cocusa, Colcusa. Aquí falta una L de Copivo. Colcusa. El mayor progreso creo que es conocer herramientas con las que pueden sistematizar su trabajo. Este mismo conocimiento que yo explicaba que ya tienen, uso de la lengua, conocimiento de la cultura, pero que en el colegio obviamente se necesita llevar un trabajo sistematizado, trabajar por niveles, y me da la impresión que ese conocimiento lo fueron adquiriendo. Siento que los estudiantes del diplomado están capacitados para trabajar de manera sistemática, para darse cuenta qué elementos son más replicables en niños más pequeños, en niños más mayores,
conocer estrategias concretas y elementos concretos que los pueden hacer uso de ellos.